se titula así: bendición versus maldición. Bendición contra maldición. Nosotros hemos estado, hermano, hablando en estos días de dos conceptos, uno en bendición, otro en maldición. Y Dios nos ha estado hablando por medio de su palabra, dándonos a nosotros a recordar qué es lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hemos hablado predicado acerca de tibio versus caliente. ¿Cuántos están bien calientes en el Señor? ¿Cuántos están fervientes en la presencia del Señor? Humillación versus exaltación. El Señor exalta al humilde, amén. Mira de lejos al altivo. Sabiduría versus insensatez. Y hoy, hermanos, corresponde a esta predicación maldición contra bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Aleluya al Señor Jesucristo. La palabra bendición y maldición tienen un significado. Y para hacerlo un poquito, darles un poquito en adelanto, maldición se compone de tres fragmentos: mal, luego di y luego sion. Mal sabemos que es mal. Decir es esa palabra de en medio di, o sea, se dice algo, se dice un mal, se dice un bien, se compone de estas dos, pero hay un elemento tercero que es sion, y sion quiere decir acción, o sea que hay una acción. En tu lengua está el decir, bendecir o maldecir, pero la palabra acción quiere decir una acción. Si esa palabra desata una acción, algo va a suceder. Y es por eso que el Señor nos da esta predicación, maldición versus bendición. Pero yo quiero la bendición del Señor. Yo sé que usted también quiere la bendición del Señor. Hay algo que se interpone entre medio de nosotros y es nuestra carne, el mundo y el diablo. Pero si nosotros accionamos en bendición, una bendición va a venir de parte de Dios. No se quede tenso, no se quede paralizado. Dios, si usted acciona en su manera de hablar y hacer, Dios desatará, hermanos, una bendición sobre su vida. ¿Cuántos están cansados, hermanos, de no alcanzar esa bendición? How many of you youth are tired not to reach the blessing of the Lord? But today it will be different if you just get up, if you just start saying the word. I will be blessed in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre del Señor. Desátate, hermano, y empieza a invocar la palabra bendición sobre toda tu manera de vivir, y algo va a suceder en la casa del Señor. Así que, hermanos, Jeremías 17, 5 al 8 dice la palabra de Dios así, de esta manera. Aleluya al Señor. En esta mañana hemos venido gozosos, amén. Aleluya, algo va a suceder, algo está sucediendo. El Señor, hermanos, bendice, amén. Dice la palabra, Jeremías 17, verso 5 al 8, dice de esta manera. Hay dos traducciones. Voy a leer la de la Reina Valera y voy a leer también la traducción lengua actual, amén. Dice la palabra así, Jeremías 17, capítulo 17, verso 5 al 8, de esta manera. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Verso 6: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales del desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. No queremos llegar ahí, queremos nosotros ser bendecidos. Esos son los que no confían en Dios. Pero luego el verso 7 dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice así la traducción nueva, dice: maldito quien confía en los demás. Ahí cambia un poquito la expresión para darnos a profundizar más. Maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Maldito quiere decir miserable. Maldito quiere decir lo malo, lo no próspero, lo que está, hermanos, en un estado decadente.
Pero luego dice el verso 6, son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla del río, extienden sus raíces hacia las corrientes. El calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Todo el año dan fruto. ¿Cuántos quieren dar buen fruto? Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque hoy nos has traído, nos has dado el privilegio, el momento, Señor, de poder venir a ti y poder, Señor, tomar el consejo de tu palabra. Hoy venimos ante tu presencia, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma clama a ti, aunque nuestra carne, Señor, lucha y batalla. Pero, Señor, a ti en esta hora venimos porque nuestro espíritu se fortalece en ti y necesita, Señor, estar más fuerte. Queremos tu bendición y hoy, Señor, te pedimos nos hables. Que, Señor Santo, el mensaje ha sido escuchado una y otra vez, Señor. Pero hoy, mi Cristo Jesús, necesitamos una acción y hemos venido, Señor, a declarar. Hemos venido, Señor, Dios mío, a fortalecernos. Hemos venido, Señor, a empoderarnos en tu nombre, porque el día de hoy y mañana será una lucha y necesitamos bendición y victoria. Así, Señor, entregamos este mensaje en el nombre de Jesucristo y que tú seas, Señor, exaltado en todo tiempo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Salude a su hermano una vez más y tome su asiento si es tan amable. Posiblemente diré unas palabras en inglés para nuestros juniors. I might say some word in English. It's not my English is not perfect, but I will say something, okay? Diré algo en inglés. No soy perfecto en el inglés. Sé decir toalla, llanta, sé decir tenedor, cosas sueltas, ¿verdad? Pero el Señor nos va a ayudar. Usted entiende, amén. Aleluya al Señor. Como una introducción, hermanos, de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. La palabra del Señor también le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo que nosotros por la historia sabemos que Dios saca de Egipto. El Señor saca de Egipto al pueblo, un pueblo esclavizado por 400 años, un pueblo, hermano, en cautiverio, con las costumbres de los egipcios. Ellos tienen sus costumbres, en ciertas maneras el pueblo es contagiado de alguna manera, y siguen creyendo aún así en Dios y Dios los libera. Y es aquí en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, dice la palabra del Señor de esta manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, el Señor les pone y les dice: a la tierra llamo por testigos. Este es el testigo, como ustedes vivieron, pero yo los saqué de ese lugar. ¿Cuántos nosotros tenemos un testimonio donde Dios nos sacó? ¿Cuántos aún tenemos cicatrices donde quedaron marcadas en ese mundo de nosotros vivíamos? Pero el Señor dice: a ellos llamo hoy por testigos contra vosotros. Y dice que os he puesto delante la vida y la muerte. Dos cosas, la vida y la muerte. Levante la mano el que quiera la muerte. Ninguno, santo Dios, amén, aleluya al Señor. Levante la mano el que quiera la vida, amén. Pues si usted no la levanta, hermano, santo Dios, ¿verdad? Pero no, levante la mano y diga: yo quiero la vida, yo quiero vivir en el Señor, amén, aleluya al Señor. Y luego dice, entonces el Señor les dice: escoge pues la vida para que vivas, dice, tú y tu descendencia. Pero luego dice: delante de ti he puesto la vida y la muerte. Pero luego dice enseguida el párrafo: la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor nos pone dos caminos, los cuales ya conocemos, pero hay una determinación: escoger o rechazar, una u otra cosa. Pero hoy, gracias a Dios, hemos venido a escoger la vida en el Señor Jesucristo. El Señor dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que come y bebe de mí, dice, vivirás para siempre. No vamos a comerlo literalmente, pero sí vamos a comer la palabra que hoy el Señor tiene para nosotros. Si tú la comes, si tú la haces tuya, si tú la vives, entonces, hermano, vamos a tener que
¿Qué vamos a tener? Vida en el Señor si comemos del pan de vida. Así que, hermanos, hoy el Señor nos dice bendición contra maldición. También el apóstol Pablo en Romanos dice que tenemos dos leyes, la carne y también tenemos el espíritu, y ellos luchan entre sí para que uno te tome y te haga mal y otro te haga el bien. El espíritu busca de Dios para bien, la carne busca para mal, y eso lo sabemos. Pero hoy, hermanos, la definición de maldición y bendición, todos lo sabemos y lo conocemos, pero una vez más le damos este recordatorio de estas palabras. Dice la palabra así, la definición: maldición que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo o aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que venga algún daño. Eso es lo que podemos decir de maldición. Es algo manifiesto, es un enojo, una aversión, algo que hay en el corazón de aquel, a ella o aquel que particularmente tiene un deseo malo. ¿Ha escuchado la versión? Ojalá y choque, ojalá y se le ponche las llantas. Es una mentalidad, es un deseo malo, y eso es la maldición. Alguien que tiene un deseo de decirle algo mal a alguien, ese es el deseo que tiene alguien con un deseo maligno. También se dice que puede ser murmuración, caerle mal a alguien. La murmuración también puede ser un medio que lleva a la maldición. La murmuración, ¿cuántos conocen la murmuración? Alguien que está ahí murmurando con su compañero, pero si hoy está con su hermano, dígale cosas buenas, amén. No le diga cosas malas, dígale: hermano, qué tremendo la palabra. Cumplirse la que le han echado, cumplirse lo que le han echado. Parece que le ha caído la maldición. ¿Ha escuchado eso? Parece que le ha caído la maldición. Cuando yo enfermé, mi madre decía: lo embrujaron o algo le hicieron, le ha caído la maldición, algo le está pasando para mal. Y ahí vamos con los brujos, ahí vamos con la gente experta en esa rama, en esa área, porque sí hay un mundo espiritual de mal. Si hay un mundo espiritual de maldad, pero nosotros hoy venimos al reino de luz, que es el Señor Jesucristo. Amén, hermano, glorifique a Dios. Si usted está de acuerdo, dígale: sí, Señor, amén, aleluya. También es expresar enojo, reprobación, contrariedad, etcétera. Todo eso, hermano, son las declaraciones, lo que es una maldición. Todo eso lleva a la maldición, todo eso lleva, hermanos, a hacer algo malo. Pero aquí viene algo más que estuve meditando y estudiando. Dice que es una declaración en la que una persona invoca un poder sobrenatural para que produzca daño sobre lo que se dice o se maldice a una persona o cosa. Es lo opuesto a la bendición, acude al poder de Satanás en lugar del poder de Dios. Es algo sobrenatural, que tenemos palabras así, que podemos decir palabras sueltas porque nos enojamos, en veces las decimos, pero eso se puede empoderar, hermano, del ser humano, del cristiano, del Hijo de Dios, se puede empoderar de tal manera que cuando está en enojo, de manera que de continuo en el vivir diario empieza a decirse en palabras que después van a resultar en una maldición. Entonces es, hermanos, una declaración, se invoca algo sobrenatural sucede porque hay dos mundos. Nosotros estamos en el de Dios, en Cristo, pero hay un mundo que nos ataca constantemente y nos quiere hacer caer. El poder, hermano, no está solamente en las palabras, sino en el ser sobrenatural que las ejecuta. Dios nos ha dado, según la palabra, el Señor nos ha dado a nosotros autoridad. El padre de familia es una autoridad. La madre en la familia es una autoridad. Y cuando sucede algo y cuando se dice una palabra o se desata, esa bendición o maldición ocurre en los hijos. Cuando nosotros, antes de venir al camino del Señor, tuvimos padres, tuvimos abuelos, tuvimos una descendencia que fue llevada en el mal y dijeron palabras y maldijeron muchas de las ocasiones. Unos de ellos mataron. Mi bisabuelo mató en su tiempo, era gente asesina, y yo me recuerdo que cuentan la historia.
Y toda esa descendencia, generación viene generación. Pero el día que nos bautizamos, el Señor quebró toda maldición. El día que nos bautizamos en Cristo Jesús, toda esa maldición se quebró. Por eso, hermanos, dice el Señor Jesucristo que el no buscar a Dios y adorar a Dios, dice que esa maldición viene de generación en generación hasta la primera y tercera y cuarta generación de los que no invocan su nombre. Pero hoy nosotros, usted puede ser la primera, la segunda, pero hoy sabemos que nuestra generación está aquí ya con nosotros. You are the generation that you are here walking with us. And wherever your dad and your mom is declaring upon you, that's going to be your blessing or that's going to be your curse. But we want to say the blessings of God for you. That's why you are here. You might don't understand totally, but God will do something on your life. Tal vez no lo entiendes totalmente, pero Dios bendecirá tu vida hoy en esta iglesia. Por eso, hermanos, hoy la palabra bendición o maldición nos agarra a nosotros, nos toma a nosotros para hacer algo. Recuerde que hay algo sobrenatural que se mueve y eso, hermano, puede causar ciertas bendiciones o maldiciones. El vocábulo de la Biblia donde nos exhorta, hermano, a bendecir o a maldecir. Hay pasajes de la Biblia que nos hablan a nosotros de la bendición, como Lucas 6:28 dice la palabra así. Y estos versículos hoy, hermanos, vamos a aplicarlos a nuestra vida. Porque hoy no estamos solos. Tienes una esposa, tienes hijos, tienes padre, tienes hijos. Acá de este lado también tenemos padres, tenemos hijos, son madres. Y todos tenemos, hermano, un prójimo. O un próximo, también se puede decir porque está próximo a ti. Eso, hermano, es lo que la palabra hoy nos enseña en Lucas 6:28. Dice la palabra de esta manera. Así dice la palabra. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Dice el Señor, bendecir a los que os maldicen. Quiere decir que hay alguien que nos va a decir algo malo, nos va a retar, nos va a hacer enojar. Pero en lugar de maldecirlos, dice la palabra, hay que bendecirlos. Hay que buscar a Dios y decirle, Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi prójimo. Cuando se enoja el esposo, le dice cosas feas a la esposa. Cuando se enoja el padre, le dice cosas feas a los hijos. Pero dice el Señor, bendecir a los que os maldicen. Romanos 13, capítulo 14, dice la palabra del Señor, así de esta manera. Si lo pone nuestro hermano, aleluya al Señor, dice así la palabra del Señor. Yo lo parafraseo también y dice, sino vestidos del Señor y no probéis y no provoquéis para que los deseos de la carne uno mismo puede maldecir, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. O sea, dice el Señor, vestido del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Quiere decir, hermano, que en lugar de nosotros hacer lo que la carne dice, entonces no hay que proveerle a la carne, sino más bien, hermano, estar vestidos ¿de quién? Del poder del Señor Jesucristo. O sea que esta palabra nos está hablando a nosotros de una cosa y otra, de lo que es bueno y lo que es malo. Pero hoy la palabra nos dice revestidos de Dios. Revestidos, porque hay muchas cosas que nos están atacando. Mateo 27, capítulo 27, verso 25 dice la palabra del Señor. Cuando el pueblo estaba, hermanos, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, cuando el Señor está, hermanos, en esa posición, y cuando el Señor es puesto en esta posición para ser crucificado, ellos tomaron la responsabilidad. Caiga sobre nosotros lo que se va a hacer, lo que va a ser crucificado el Señor, caiga sobre nosotros. Por eso dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En las maldiciones, hermanos, son muy frecuentes estas palabras, el ocultismo, la brujería, los cultos populares. Pero cuando ellos hicieron eso, ellos dijeron que la sangre de Él, porque nosotros estamos diciendo crucifícalo, su sangre caiga sobre nosotros, pero no solamente sobre nosotros, dice, sino sobre nuestros hijos.
O sea que esa maldición que ellos estaban diciendo no solamente iba a caer sobre ellos, pero iba a venir sobre sus generaciones, sobre sus hijos. Y es por eso hoy la necesidad, hermanos, que nosotros necesitamos buscar al Señor y pedirle: Señor, yo quiero tus bendiciones. Hoy tal vez tu familia, hoy tal vez nuestros hijos, hoy tal vez, hermano, tu noviazgo, hoy tal vez tu relación en el matrimonio, hoy tal vez en la escuela, hoy en el trabajo, hay, hermano, un mover que está haciendo mal y daño, pero hoy nosotros podemos contrarrestar. Por eso cuando decíamos que los demonios también creen, pero ellos no creen en lo bueno. Ellos saben que hay un Dios, pero tiemblan porque Dios hace cosas buenas y ellos hacen cosas malas. Por eso hoy nosotros, si buscamos a Dios, el demonio va a temblar. El mal, hermano, se va a apartar si nosotros creemos en el Señor. Entonces hoy, bendición versus maldición. El Señor dice: yo te recomiendo, dice que escojas la bendición para que seas bendecido, que escojas la vida para que vivas y no la muerte para que mueras. Hoy, hermanos, el Señor nos dice esto. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor de esta manera: nosotros deseamos, hermano, el bien del Señor, pero hay algo que sucede aquí. Fíjese lo que dice entonces el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3, dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo, alguien diga, y todo lo que hace prosperará. Yo tomé esta palabra en este último versículo que leímos: y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es el todo de nuestra vida? ¿Qué es el todo de nuestro diario vivir? Desde que comemos, como hablamos, como vemos, cómo pensamos, de todo a todo es el todo de nuestra vida. Por eso dice: y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué significa en todo? Relación, entonces familia, la familia, los hijos, papá, mamá, hermanos, etcétera, matrimonio, esposa, todo totalmente, de todo a todo, quiere decir la palabra entonces: y todo lo que hace prosperará. Pero la palabra todo es como una base en relación con Dios. Bienaventurado dice feliz, bienaventurado es feliz, feliz está el que tiene una relación con Dios en su palabra. Es como nuestra relación con Dios, nuestra base para nosotros tener plena felicidad. Pero hoy, hermanos, tomo esta palabra en este versículo y todo. Hoy tenemos que hacernos una pregunta y venir a nuestra mente y corazón: ¿soy feliz? ¿Soy bendecido completamente en todo? Hoy ponga el detector, hermanos, en su vida y empieza a detectar ahí. Si está muy alto, si está muy bajo. Empieza a detectar, empieza a ver si es mi hijo, si es mi hija, si es mi matrimonio, si es mi relación. Hoy empiece, porque si detecta, hermano, nuestras vidas en algo que está triste, es que algo está sucediendo. No es feliz completamente, porque la palabra dice: y todo lo que hace prosperará. Si hoy no estamos prosperando, si hoy alguien no prospera, es porque algo está sucediendo. Tal vez estás en la lucha. Estás, hermano, luchando con algo y Dios te está fortaleciendo, Dios te está aliviando, Dios te está dando una palabra y tú has venido y estás luchando aquí en la iglesia. Estás luchando allá en casa, una tras otra, un pensamiento tras otro, una acción tras otra. Está tu espíritu, tu alma, está la palabra moviéndose en tu corazón. Y es ahí donde el Señor nos está enseñando. Y todo lo que hace tiene que prosperar, porque Dios está allí. Si estás batallando, hermano, aún no es el fin. Si estás luchando, hermano, no se ha acabado todo. Si parece que estás derrotado, no has, hermano, sido destruido, porque el Señor está trabajando en tu vida.
Lo malo es quedarnos ahí y no hacer nada. Pero si tú te estás moviendo en el camino del Señor, si tú estás aquí es porque Dios te está moviendo, hermano, nos está moviendo, porque Dios va a hacer algo poderoso en nuestras vidas. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso diciéndole al Señor: sí, Señor, yo te creo que tú harás cosas grandes? Y todo lo que hace prosperará. Déjenme adelanto un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor: bendecimos, maldecimos o no decimos nada. Hay una posición en que decimos, maldecimos o no decimos nada. Y hay una situación. Proverbios capítulo 23, verso 7, dice la palabra así, de esta manera. Dice la palabra así: porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice: ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea que hay un pensamiento en el corazón, en la mente, en los pensamientos, donde están los sentimientos. ¿Y cuál es el pensamiento? Así es la persona. Si algo sucede en tu núcleo, si algo está pasando, algo en bendición o algo en maldición, o está ahí moviéndose, es que algo está sucediendo. Tal es tu pensamiento. Dice: tal es la persona. El Señor dice: de lo que está lleno el corazón, habla la boca. De lo que está lleno el corazón son los movimientos y son las acciones. Y hoy tu corazón te dijo: vamos a la iglesia. Hoy tu corazón dijo: voy a ir a la casa de Dios, porque hay una palabra. Hoy el corazón desea bendición sobre toda familia, sobre toda situación, en todo tu núcleo, en todo tu estilo de vida. Y hoy, hermano, el Señor llama al corazón. Y luego dice más, te dice: come y bebe, te dirá, come y bebe, más su corazón no está contigo. He mirado un comercial que está el padre envuelto en los vicios del cigarro y del alcohol, y está en la mesa, y lo han visto que él está como en blanco y negro, y todos los demás, la familia está en colores, pero él está en blanco y negro. Y la familia está allí comiendo y platicando, pero el que está sentado en blanco y negro está como en otro mundo, porque no está allí. Su corazón dice: come y bebe, y la charla y todo, pero no está su corazón no está allí. Y luego viene en ese mensaje la ayuda para él, y después mira a todos ya diferentes. Y aquí en la palabra del Señor dice: porque cuál es su pensamiento es su corazón. Y por eso decimos hoy nosotros tenemos a un Dios que vive. Hoy nuestro corazón medita en el Señor y piensa y dice: esta es la bendición que corresponde a mi casa. Hay muchas maldiciones que afectan, hermanos, como ya dije, a nuestro núcleo familiar. Pero también muchas de ellas, hermano, pueden ser las palabras o el testimonio en bendición o maldición. Puse algunos puntos como cuando se aira o cuando se bromea con las palabras o expresiones, se hace una costumbre y se llega a hacer, hermano, una costumbre mala y llega a ser una realidad. Se dicen cosas se dicen cosas que no se quieren decir, pero se dicen cosas como los padres a los hijos: eres un tonto, no sirves para nada, eres un burro, eres esto, eres el otro. Muchas ocasiones nuestros padres nos lo dijeron en cierta manera como broma. Los abuelos, nuestras abuelas, nos decían cosas que parecían que no eran, pero cuando viene, hermanos, ese momento de ira, la persona se lo cree y viene a hacer, hermano, nada. ¿Por qué? Porque las palabras desatan, hermanos, esa sobrenatural que causa, hermanos, un mal. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron así cuando éramos chiquillos? Posiblemente. Muchas de las veces en la ira, los matrimonios se dicen cosas feas. Llega el momento que ya mejor, ya se acabó todo, ya hay que separarnos, hay que dejar esto, hay que hacer el otro. Muchas veces se dicen cosas, hermanos, que pueden afectar. Podemos decir maldiciones: estás bien gorda, estás bien fea, estás bien gordo. Y todas esas cosas, hermano, empiezan a causar estragos en la vida, porque se desata, se declara una palabra.
Y cuando llega a extremos se empiezan a declarar palabras fuertes en acción. Y cuando acciona esa palabra, entonces empieza a venir cosas así. Pero Dios, hermano, que es tan bueno, Él nos ama. Últimamente hoy en nuestros días las cosas están más mal. La palabra de Dios dijo que habría hijos que maldecirían a los padres, que harían cosas así. Y la palabra de Dios dice, cuando esto dice es porque es una verdad. Los hijos maldicen a los padres. Y en veces los hijos dicen, eres una, y pip, 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 pip. ¿Se ha visto en veces algunos en la televisión, algunos programas que dicen palabras malas y les ponen eso para que no se oiga? Y muchas de las veces se dicen palabras los hijos a los padres. Eres un hipócrita, eres esto, eres el otro. Y empieza a venir una maldición sobre la familia porque se empieza a decir y a desatar cosas que van a traer mal a la familia. Por eso, hermanos, hoy hay obstáculos, hay cosas malas que están allí en la vida. Pero Dios hoy nos puede librar. Dios nos puede seguir fortaleciendo. Esta palabra, esta predicación no es directamente para un individuo o para un hermano, no, esta palabra es, hermano, lo que dice el Señor Jesucristo, nuestro Dios. En su palabra hay una bendición y también una maldición. Hay otro obstáculo, hermano, y la mayoría de las veces en la vida no se analiza, porque está la ira, está el mal, está el enojo, está el coraje. Y cuando está eso, hermano, no se puede reaccionar bien. El Señor dice que no se ponga el enojo en la caída del sol, dice que no se quede ahí, sino hay que tener la forma de expresarse y arreglar las situaciones antes de dormir, porque si no se pasa al siguiente día. Sigue adelante, sigue adelante. Quisiera llevarlos a Efesios capítulo 6, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor así. Dice el Señor a los hijos, dice, hijos, obedecer al Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El verso 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira o enojo a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice la palabra del Señor, le da una palabra a los hijos y a los padres, y les dice a los hijos, obedecer a vuestros padres. Así como dice este verso 4, fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up into the discipline and instruction that comes from the Lord. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira. There's some curse, there's some provocation about relationship from father, mother to their children. And when words start spreading and saying bad things, the curse starts becoming a reality. That's why the world in our days are going from worst to worst. And only God, He can make things different. Por eso hoy, hermanos, los hijos deben de tener respeto a los padres. Por eso dice el Señor, bendición versus maldición. Blessing versus cursed. Which you gonna choose? The blessing for you to be blessed. Be happy at home. Be happy in your family. Or you gonna choose the cursed? So where you gonna be all bad? Where all you do is gonna be a curse. Where all you gonna do is gonna be in a different way. Not blessing, but bad. Hoy Dios nos dice, escoge la bendición para que vivas y no la maldición. Hoy, hermanos, el Señor nos habla y nos dice que escojamos las bendiciones del Señor. Otras maldiciones, y eso es en la familia. Eso es en la familia. Pero también hay cosas que se dicen mal de otra manera, como lo que es a nuestro prójimo, a nosotros como iglesia. Mateo 5, 21 al 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra que dice fatuo, dice cualquiera, hermanos, que le diga necio a su hermano será culpable de concilio, pero el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. El que le diga fatuo a su hermano, el que le diga maldito, el que le diga a su hermano, hermanos, palabras de esta manera, quedará expuesto al infierno. Otra traducción, hermano, dice ridículo, o dice otras palabras así. El que le dice así, hermano, queda expuesto al infierno. O sea, que quiere decir que cuando decimos palabras, la palabra nos está diciendo que tiene un efecto, que es una realidad, que podemos, hermanos, abrir puertas que van a traer maldición. Pero hoy, hermanos, el Señor una vez más nos dice por Jeremías que necesitamos, hermano, mejor escoger la bendición. Jeremías 17, 5 al 8, una vez más lo repito, dice: maldito quien confía en los demás. En la Nueva Traducción dice: maldito en los que confían en los demás. Y he escuchado expresiones que dicen: yo no confío en el pastor porque es hombre. Por la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos dicen: yo no confío en el pastor porque es un ser humano, es un hombre con defectos. Sí, en verdad tenemos defectos, pero cuando el pastor, cuando el ministro, cuando la iglesia, la congregación está y tiene un testimonio en Dios y ha vivido la vida en Dios, hermano, entonces suceden bendiciones. Pero eso en veces no se mira. Mejor se usa la excusa para no hacer caso a la palabra que Dios está diciendo. Y eso es lo que está mal. Pero la palabra del Señor está diciendo también: maldito el que confía en los demás. No solamente es hablando del ministerio, es hablando de personas, de vecinos, de amigos, de lo que sea. Dice confiar en alguien más y no en Dios. Entonces viene, hermanos, a aplicarse: maldito el que confía en los demás y no confía en Dios. Muchas veces por eso pasan ciertas cosas. El consejo de Dios está, pero no se quiere escuchar, y se escucha otro consejo que no es de Dios, y entonces viene a caer en una posición mala. Pero hoy Dios una vez más nos dice el profeta en Jeremías 17, del 5 al 8, dice: no confíes en alguien más, confía en Dios. Confía en la palabra, confía en aquellos que están viviendo la palabra de verdad. Y es ahí donde vendrá la bendición. Dice: ellos ponen como brazo de carne. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos se ponen como su confianza, su apoyo en alguien más y no en Dios. Por eso dice: confían y ponen, dice, como brazo de carne, ellos como su base. Y es ahí, hermanos, donde Dios nos dice por Jeremías: no confíes de esa manera. Luego también dice Jeremías: maldito, dice, quien confía en sí mismo. Confiar en sí mismo también puede ser, hermano, una maldición. Confiar en uno mismo y no en Dios. Confío en mis fuerzas, confío en mi intelecto, y esa es una manera de maldición. Por eso no vienen en veces las bendiciones, pero hoy Dios nos enseña que estamos aquí en lucha y en prueba, porque Dios, hermano, nos quiere bendecir. Maldito quien confía en sí mismo. La palabra maldito, recuerde que maldito quiere decir infeliz, o sea que no hay felicidad. Se recuerda cuando predicamos acerca de la iglesia de la Odisea, que dice: ustedes dicen yo soy esto y el otro, me he enriquecido por mí, pero el Señor les dice a ellos, les dice: pero no te has dado cuenta que eres un pobre, eres un desnudo, eres un ciego, porque no habían confiado en Dios. Pero dice: comprad de mí oro refinado, comprad de mí, dice, para que vivas. Hoy la palabra del Señor dice: no confíes en ti mismo. Que puede llegar a ese estado, sí. Santiago 4, también en Santiago 4:13 dice la palabra de Dios, dice que mañana diremos: mañana voy a ir allá, voy a hacer negocio, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Nuestra mente, la carne empieza a pensar, pero dice la palabra: más bien dijeses, mejor si Dios quiere, si Él pone los medios, si Él me dice y me hace sentir y mueve las cosas, entonces voy a hacer. Hay otra maldición ahí.
el que confía en sí mismo. Isaías 55 del 8 al 9 también dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Los pensamientos del Señor son diferentes a nuestros pensamientos. Por eso hoy debemos de poner en esta prueba maldición versus bendición. Poner en nuestra mente: hoy voy a hacer, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el pensamiento de Dios? ¿Qué dice el Señor? Voy a ponerme y voy a decirle: Señor, ¿qué dices tú? Dime por tu palabra, enséñame, dame dirección, si puedo hacer esto, si no puedo hacer lo otro, ¿qué acción tomo? Y Dios, en su pensamiento, en su camino, Él nos va a traer bendición. Porque nuestro camino, hermanos, en veces nos vamos diferente. Maldito, dice en esta otra parte, maldito quien se aleja de mí. Otra palabra: maldito el que se aleja de mí. O sea, no hay bendición. Maldito el que se aleja. Por eso dijo el Señor en San Juan 15:5: apartaos de mí, nada podéis hacer. Nada, todo está mal, no sirve de nada. Y eso es, hermano, la maldición. Pero para ir concluyendo, voy a leer Jeremías 17:6, porque después de que hemos visto maldición y bendición, según como se declare, también la bendición trae cosas buenas. Y eso es lo que queremos hacer siempre en el Señor. Mal decir es malo, trae maldición, pero bien decir en acción traerá una bendición. Jeremías 17:6 dice: será como retama en el desierto los que hacen el mal. Lo que decíamos, no vivirá más que en sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vivir, hermanos, en el mal lo considera el profeta así. ¿A cuántos les han dolido los huesos? ¿Cuántos han estado enfermos y se sienten mal y dicen: ay, no quisiera estar así? El día de ayer me empezó a pegar un frío y decía: ¿por qué me pegó? Y me sentía mal, pero después ya se pasó y ya me sentí bien y dije: ah, qué bueno, y me sentí alegre y contento. Pero es verdad que, hermanos, vivir en mal traerá, hermanos, una tristeza, un mal. Números capítulo 22, no lo vamos a leer, pero Números capítulo 22, como dije para ir concluyendo, Números capítulo 22, del verso 24 en adelante, Dios habla acerca de Balac y de Balaam. Dice la palabra de Dios que Balac era el rey de Moab, y cuando este rey Balac vio a Israel que venía a tomar posesión, él dijo: estos van a venir y nos van a querer destruir. Entonces Balac va y busca a Balaam, manda príncipes y le dice: Balac, quiero que tú maldigas al pueblo de Dios. Se ha puesto a pensar que, imagínese, ve y maldice al pueblo de Dios. Y me imagino y me pongo a pensar cómo iba a maldecir Balaam al pueblo de Dios, diciendo cosas, declarando cosas. Yo me imagino que a lo mejor Balaam iba a decir que ese pueblo se enferme, que a ese pueblo se le enfermen los ganados, que a ese pueblo se le enfermen los guerreros, que les caiga una maldición, que entre ellos mismos empiecen a pelear entre ellos, que haya envidia entre ellos, que todas sus pertenencias vengan a ser nada. Yo me imagino que Balaam tenía que decirse, ahí lo iba a decir, a maldecir, iba a decir cosas feas. Que sus hijos se vuelvan unos briagos, que sus hijos caigan en el peor de los vicios, para que no vengan y tomen en posesión nuestras tierras. Acuérdese que estos hombres de Moab, ellos adoraban a otros dioses, paganos, a ídolos, a todo ello. Pero Dios tenía una promesa para el pueblo. Les había dicho: ustedes van a tomar esas tierras en posesión donde fluye leche y miel. Moab tenía estas bendiciones, esta gente tenía estas posesiones, sí, pero ellos no servían a Dios. Cuando Dios, hermano, alguien le cree y alguien le bendice, el Señor le va a bendecir en todas sus maneras. Pero hay alguien que tiene bendiciones y no sirve a Dios y no las entiende ni las reconoce, pero la iglesia sí. Yo me imagino que Balaam tenía que maldecir al pueblo de una manera. Imagínense que hoy, hermanos,
Hoy póngase a ver el mundo espiritual, los demonios. Hoy, hermano, hay un grupo que está en contra de la iglesia y ellos están orando como nosotros ayunamos. Ellos están invocando como nosotros invocamos de esa manera de lucha. Pero ellos no invocan en bendición lo que nosotros invocamos. Ellos invocan sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus padres, sobre tus madres. Ellos invocan y dicen cosas que se deshaga su obra. Ellos dicen que les haga mal, que ellos no sean felices. Ellos están en contra de nosotros. Y ellos están desatando, hermano, maldiciones sobre la iglesia. Pero la iglesia tiene una protección. Nuestra iglesia tiene una protección y es Jesucristo. El Señor le dijo a Balaam: lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Si usted es bendecido, nadie te puede maldecir. Si estás en el núcleo, si estás en el Señor, no va a venir, hermano, ninguna maldición sobre ti, porque estás creyendo en el Señor. Pero él, hermano, este rey dice: ve y maldícelos, ve y dile. Pero, hermano, vino Balaam por 3 ocasiones. Él empezó ahí a dialogar con Balaam y no sucedió. ¿Por qué? Porque Dios venía y Balaam venía y pedía consejo y Dios les decía: no vas a hacer esto. Pero muchas veces pasa esto como Balaam, en la ira y en el coraje. Cuando no hay una vida espiritual, no se puede ver ese mundo espiritual. Y ahí va Balaam con su asna, recuerda la historia. Y cuando el asna ve el ángel, Balaam no veía espiritual, no veía. Pero él en ese momento agarró a la burra y le empezó a pegar, le empezó a golpear. Empezó a tener una riña ahí porque él quería cruzar. Y Dios le decía: te he dicho que no lo vas a hacer. Pero Dios le abre los ojos y mira al ángel. Y dice: hijo, le dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? Pero vio lo que estaba sucediendo espiritualmente. Lo mismo que leímos en Efesios. Tenemos una lucha en casa, con los hijos, con el matrimonio, con mamá, con papá. Y no vemos espiritualmente que hay una lucha tremenda allí. Pero si venimos a Dios y Él abre nuestros ojos y nuestro espíritu, vamos a poder entender que algo está sucediendo en casa, que algo Dios nos está llamando a hacer y que Él nos puede librar de eso. Por eso, hermanos, hoy necesitamos declarar bendiciones en el nombre de Jesucristo. Se podrá poner de pie, hermano, para concluir el mensaje conmigo. Plantaos, dice, ahora en la bendición, plantaos en la bendición de Dios. Serás como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Fíjese lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el año de sequía no se fatigará. Quiere decir que en tiempos difíciles, hermano, al no apartarse del Señor, no nos vamos a secar. Quiere decir que ni dejará de dar fruto. Vamos a tener fruto, aunque esté la prueba y la lucha, vamos a tener fruto. ¿No dice la palabra del Señor que nosotros tenemos los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y si dice paciencia, ¿será que voy a estar calmado y esperando? Paciencia no se prueba así. Paciencia quiere decir que en momentos difíciles, en momentos de luchas, de tentación y de prueba, vas a estar confiando en el Señor en una lucha terrible y tremenda. Vas a estar peleando, vas a estar allí, te vas a fortalecer. Cuando pasen sobre ellos, tu vida se va a fortalecer. No dice el Señor: bienaventurado el varón que después de la prueba, dice, y la ha pasado, el Señor le dará la corona de la vida. Por eso dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra que bendito el varón que confía en el Señor. Su fruto no dejará de ser y estará verde en el Señor. Pero luego dice el Salmo 1, del 1 al 2, dice también: bienaventurado, feliz, dice, feliz. Dice: el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que no escuchó consejos de malos. Se recuerda que la maldición, se recuerda que los
que no son los contrarios, los que escuchan consejos los que confían los que confían a hombres. Por eso dice Jeremías: no confíes, maldito el varón que confía en otro varón. Mejor hay que confiar en Dios. No escuchó el consejo del mal, no escuchó un consejo malo, sino que se permaneció en Dios. Dice: no se sentó en sillas de escarnecedores. ¿Sabe qué es un escarnecedor? Alguien que se sienta con una persona que esa persona le está diciendo: ya te fijaste, ese es malo, ya te fijaste, no vayas, no hagas, ya te fijaste, son así, son asá, te fijaste en la cara, sí, mira a mí qué mal, y no te saludó, ir a esto, ir al otro. Los escarnecedores te están pica y pica y pica y pica, y te están echando, hermanos, enfrente todo lo malo y lo que ellos quieren, aunque no sea cierto. Ese es un escarnecedor. Bienaventurado, feliz el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, pero dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces hoy, hermanos, necesitamos declarar bendición, decir bien, pero con una acción. De Deuteronomio 6:7, nomás esta frase dice la palabra: y la repetirás a tus hijos, que la ley del Señor, la palabra del Señor, y hablarás de ellas en toda tu casa, dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Declararás bendición a tu familia, a tu matrimonio, en toda tu casa. Cuando se va tu hijo: Dios te bendiga, Dios te proteja. Amor, que hoy pases un buen tiempo en tu trabajo, que el Señor te dé sabiduría, que el Señor te guarde. Orar: Señor, guarda a mi esposo, a mi familia en el trabajo. Cuando llega a casa, qué hermosa te miras. ¡Ay, qué fuerte está mi marido! Y te pone usted así, se esponja, porque eso es bonito. Sí lo estamos, no quiere decir que no lo estamos, sí lo estamos. Y todo eso, hermano, es una bendición. Lo declararás, la repetirás en tu casa cada mañana, cada mañana. Lo que decía Efesios es que llega el hijo: ¿por qué eres así? ¿Por qué te portaste así? Te vas a hacer un mal, te va a llevar el diablo, te va a destruir. Pero es mejor de decirle: hijo, siéntate, mira, te voy a decir, este camino te va a traer mal. Mira lo que viene adelante, mira lo que viene allá. Y el hijo va a empezar a escuchar. Por eso dice la palabra del Señor: la repetirás, te sentarás con ellos, le corregirás, le dirás, hermano, y vendrá una bendición sobre la vida de la casa, sobre todo, hermano, los hijos, sobre el matrimonio, sobre lo que ellos no entienden. Un día lo verán, pero es por la repetición del padre y de la madre. En lugar de que ellos miren, hermano, el vicio, si es que hay un testimonio malo. Yo he podido notar que cuando el padre es malo, que cuando el padre es acabado, su vida consumida en el vicio, van a pasar 5, 10, 15, 20 años y esa maldición los alcanza. Y los hijos vienen a hacer lo mismo, porque no hubo una dirección. Conocieron de Dios, pero no hubo una acción. Sí sabían de Dios, pero no declararon: hijo, yo te bendigo, hija, yo te bendigo, padre, gracias. No hubo eso, y por eso se cae en maldición. Pero hoy, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Balaam, dice la palabra de Dios, que él declaró bendiciones al pueblo del Señor. La otra palabra hebrea es también Esher, que también se traduce como felicidad. Job 5:17 declara: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado el hombre quien Dios castiga. O sea, ¿en qué manera? Bienaventurado el hombre que Dios corrige. Bienaventurado el hombre que reconoce que aunque ha fallado, cuando Dios lo corrige, entonces viene bendición a su vida. Por eso, hermanos, hoy bendición versus maldición. Escoge la bendición, escoge la vida para que vivas. Hoy, hermano, puedes pasar al altar y puedes declarar una palabra sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu casa. Alguien podrá venir al altar y declarar una palabra. Balaam, hermano, estaba allí y dice que
este rey Balac levantó altares y dice que sacrificó holocaustos para que Balaam maldijese al pueblo del Señor. Pero Balac no sabía que Balaam iba a declarar bendiciones del Señor. Hoy habrá alguien aquí en la casa que declare bendiciones sobre su familia. Yo no sé por lo que estás pasando, hermano, hermana, pero hoy declara una palabra en el Señor. Parece ser, hermano, como dice la palabra en Hebreos, dice el Señor, dice, a la verdad, dice, la disciplina, dice, parece ser un momento de aflicción, un momento de dolor. Parece ser que la aflicción, cuando se nos corrige, la carne está, hermano, batallando. Está en un estado donde está tensa la situación, donde como que no quiere oír. Pero dice la verdad, dice, después que pasa la corrección, van a venir momentos de bendición. Tal vez estamos pasando por momentos así, pero hoy dígale al Señor. Hoy dígale al Señor, levante su vida y dígale, yo voy a declarar una palabra de bendición.